Hola, los saluda su amigo doctor René Jaime Negrete Robles, presidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, la asociación líder de turismo y naturaleza en México. Para nosotros es grato, es emocionante el que podamos compartir con ustedes en este gran espacio que es en el Tianguis Turístico de Mérida 2021. Un tema realmente muy interesante, muy relevante, sobre todo para los tiempos en los que estamos viviendo últimamente. La industria del turismo se ha venido recuperando poco a poco. Sin embargo, la manera de hacerlo, de practicarlo, de promoverlo, de disfrutarlo ha sido distinto. Y evidentemente las empresas que han logrado adaptarse, que han logrado resistir, pero sobre todo las que han tenido el mérito y la visión de reinventarse, han estado saliendo adelante. El día de hoy, el tema que hemos preparado para todos ustedes, consideramos que le va a ayudar mucho a muchas de las compañías expertas ya en el medio, a visualizar el destino México de una manera distinta. Creo que las crisis también traen grandes oportunidades y como asociación consideramos que hemos estado aprovechando algunas de ellas, sobre todo para generar un poco de investigación y a partir de eso lograr obtener información y que podamos obviamente generar conocimiento nuevo y aplicarlo. Y es por ello que hemos preparado una presentación para todos ustedes. En esa conferencia que lleva por título Cómo vender el turismo de naturaleza de México, eh, donde vamos a abordar una serie de aspectos que nos van a invitar a reflexionar y sobre todo analizar lo que estamos de cierta manera quizás haciendo, en la manera de promoverlo, en la manera de hacer negocios, en la manera de generar nuevos vínculos con proveedores, nuevas alianzas. Creo que ese es el punto en el que muchos de los empresarios pudieran preguntarse, ¿cómo vender México? Y creo que el día de hoy vamos a clarificar un poco el cómo hacerlo, pero desde el enfoque del turismo y naturaleza. El objetivo justamente de nuestra conferencia, pues no es otra cosa más que el fomentar las gestiones comerciales del turismo y naturaleza de México a partir de la clarificación de su contexto y las buenas prácticas de la industria para promover y comercializar productos y servicios de empresas responsables del segmento en México. Ese es el objetivo que tenemos justamente con esta presentación y vamos a abordar algunos temas centrales, como son los conceptos y la clasificación del turismo de naturaleza de acuerdo con sus segmentos, para poder entender un poco más esta parte de a lo que se refiere el turismo de naturaleza y a partir de ello empezar a reflexionar. También de igual manera los nichos de mercado, quiénes son los que buscan la aventura, el ecoturismo, el turismo rural, quiénes son aquellos viajeros que van siempre detrás del turismo de naturaleza, los componentes del producto del turismo de aventura y el ecoturismo, el también cómo elegir a la operadora de aventura y ecoturismo para viajar, reservar o hacer negocios también. ¿Cuáles son esas tendencias, ventajas y necesidades del mercado? Y por último, el directorio interactivo de empresas AMTAVE, pero visto como herramienta para gestionar relaciones comerciales exitosas de turismo y naturaleza de México. Creo que les va a gustar mucho justamente este documento que hemos preparado para ustedes, visto obviamente como una herramienta. Y bueno, el turismo de naturaleza, ¿qué es? Para ir entendiendo el contexto, ¿qué es el turismo de naturaleza cuando nos referimos a este término? ¿De qué es lo que, de qué estamos hablando? En el 2010, en su momento, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal tuvo a bien definir el turismo de naturaleza como los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. Me gustaría que aquí hiciéramos una reflexión primeramente. Para empezar, cuando hablamos de turismo de naturaleza, evidentemente tienen que ser viajes recreativos de entrada. Si son viajes recreativos, ya estamos hablando de turismo de naturaleza, pero estos viajes evidentemente tienen que tener una interacción en espacios abiertos, es decir,
en espacios donde la naturaleza esté presente y sea parte de este componente importante de la experiencia como tal. Y además el tema cultural que también va de la mano. Naturaleza más cultura. Entonces es algo realmente importante para ir visualizando a qué nos enfocamos cuando hablamos de turismo naturaleza. Pero en estas experiencias que implican estos viajes, deben de existir ciertos sentimientos, ciertos comportamientos que tienen que ir alineados al deseo de conocer, pero también sobre todo el de respetar. Además de disfrutar, de conocer, de respetar e inclusive de una manera más responsable aún, el participar en iniciativas también de conservación de los mismos recursos naturales de los que estamos haciendo uso en ese momento para que siempre perduren, que, que, que no nos acabemos, obviamente, esto a través de una mala práctica que se pudiera llevar a cabo. Y también el respeto a las culturas, porque al final de cuentas existe una interacción social en alguna comunidad, en algún espacio, y tenemos que ser muy respetuosos. Entonces, si se dan cuenta, el turismo naturaleza es muy noble en ese sentido. Ahora, para entender justamente esta parte, el turismo de naturaleza se clasifica en segmentos o subsegmentos. Uno de ellos, turismo de aventura, el otro, ecoturismo y finalmente turismo rural. Cuando hablamos de turismo de aventura, son viajes, ya dijimos, viajes recreativos, pero en ese sentido implica llevar a cabo una actividad desafiante que la misma naturaleza nos impone. Es decir, te atreves a volar, aunque como ser humano no estás hecho para volar, pero vuelas. Puedes sumergirte en la profundidad del mar, no estás, tu naturaleza no está diseñado para eso, sin embargo, lo desafías y te vas a las profundidades del mar. En fin, una serie de actividades que a través de la creatividad humana nos ha permitido vivir experiencias desafiantes en el contexto de la misma naturaleza. A eso nos invita el turismo de aventura, a los retos, a lograr sueños, a lograr o tomar ciertos desafíos. El ecoturismo, viajes de igual manera recreativos, pero tiene que ver con la apreciación, el hacer justamente esos viajes cuando nos llama la naturaleza, donde disfrutamos conocerla, disfrutamos admirarla, el disfrutar justamente estar ahí. Tiene mucho que ver con un tema de aprender algo nuevo que la naturaleza nos puede dar. La flora, la fauna, los mismos ecosistemas. De algo, de algo nos vamos a nutrir en ese viaje. Y en este caso la naturaleza es el principal anfitrión de nuestra expedición. Turismo rural, de igual manera, viajes recreativos, pero en este caso tiene que ver con una de las actividades principales, la interacción y la convivencia con las personas. En este caso me refiero a las personas que habitan en ciertas comunidades alejadas de las zonas urbanas, pero que ellos a su vez nos comparten algo importante relacionado con sus estilos de vida, relacionados con la manera de producir algunos productos y servicios, donde pueden en ellos generar cierta economía y desde luego pues la parte cultural que también nos sorprende en cada uno de estos tipos de viajes. Por otro lado, el turismo de aventura tiene modalidades terrestres, acuáticas, aéreas y cada una de ellas pues hay algunas actividades muy particulares que en este caso, por ejemplo, en las terrestres podemos destacar algunas, la alta montaña, el rapel, la cabalgata, la escalada en roca. En las acuáticas puede ser el buceo, el kayakismo, espeleobuceo, el surf. Y en las aéreas, pues podemos destacar como el paracaidismo, el vuelo en globo aerostático, el vuelo en ultraligero, entre muchas otras. En el ecoturismo, acuérdense que estamos hablando de contemplación, de observación, de apreciación. Y aquí podemos ver una serie de cosas muy específicas, como es la observación de fauna de manera general, la flora, ecosistemas, fósiles, la geología, espacios siderales o inclusive también algunas actividades muy particulares como el safari fotográfico o algo que nos lleva un poco más allá de la misma interacción, como son los talleres de educación ambiental o los programas de rescate de flora y fauna, entre otros. Inclusive la misma investigación forma parte de ello. El turismo rural
Hay algunas líneas también muy significativas donde se puede destacar el agroturismo, la visita a los pueblos originarios, fotografías rurales, vivencias místicas, talleres gastronómicos, en fin. Esto es el mundo del turismo de naturaleza. Entonces, cuando nosotros queremos vender turismo de naturaleza, queremos comercializar turismo de naturaleza, pudiéramos de cierta manera relacionarnos con alguna actividad de ese tipo. Algún paquete, algún producto que se relacione justamente con esas experiencias, estamos fomentando el turismo de naturaleza. Sin embargo, vamos a analizar de una manera muy específica, más allá de la conceptualización y la clasificación como tal, quienes buscan el turismo de naturaleza a partir de sus diferentes segmentos. Turismo de aventura, ¿para quién es el turismo de aventura? ¿Quién quiere turismo de aventura? ¿Quién compra turismo de aventura? Simple y sencillamente, personas comunes que hacen cosas extraordinarias, que abandonan su zona de confort para realizar sus sueños y ambiciones personales, o simplemente por el gusto y la fascinación de ejercer los viajes de aventura. Así es sencillo. Yo puedo tener el gran sueño de aventarme de un avión en paracaídas, por ejemplo. Es uno de mis sueños de vida. O bucear en alguna zona alguna zona de arrecifes de México o alguna parte del mundo, por ejemplo. El subir la montaña más alta del planeta. En fin, puede haber una serie de metas muy particulares que caracterizan justamente a este segmento. Los intereses de los viajes de turismo de aventura, pues justamente es el que podamos realizar una o varias actividades desafiantes, el conocer y explorar la naturaleza, así como otras culturas, el que podamos visitar algún lugar maravilloso como escenario para practicar la actividad, el transportarse en medios de transporte inusuales, el sentir adrenalina, el buscar algunas especies silvestres, el lograr vivir una experiencia memorable. Es decir, que ese viaje recreativo del que hemos estado hablando jamás se nos olvide. Que sea justamente una historia de vida que nos impacte, que nos llene, que tengamos el gusto de compartirlo, de recordarlo y podamos sonreír con esta grata memoria. Por otro lado, para considerar algunos puntos fundamentales de lo que representa el turismo de aventura, implica llevar a cabo una actividad física. Si no lleva una actividad física, entonces creo que no estamos en el contexto del turismo de aventura. Tiene que haber una actividad física como tal, porque acuérdense que estamos hablando de un desafío y eso se hace a través de una actividad física. Evidentemente te lleva a crear una experiencia. El turismo de aventura como todos los tipos de actividades y todas las modalidades de la industria turística implica también riesgos. Y aquí vamos a identificar riesgos muy particulares, altos, medios o quizás menores, pero siempre va a implicar riesgo. Hay un motivo por el cual hay que hacer un viaje, implica el llevar a cabo el desempeño de una actividad como tal. Y algo también muy interesante, que debe haber un espacio considerado como el medio ambiente para poder llevar a cabo o ejercer la actividad. Puede ser, obviamente, un espacio natural, aunque recientemente la creatividad del hombre pues ha dado pauta para generar espacios cerrados y hacer actividad como tal, pero la naturaleza en sí radica en espacios al aire libre, en contacto con la naturaleza. Y sobre todo algo muy importante, respeto, el respeto a la naturaleza y a las culturas del lugar en donde estamos. ¿Cuáles son esos tipos de turistas de aventura? Porque al final de cuentas hay un turismo para todo. Uno de ellos es el turista eventual, aquellos que no tienen experiencia, que nunca han vivido una experiencia como tal en vivir algo en ese sentido. Es la primera vez que van a realizar alguna dinámica en un cierto lugar y necesitan el apoyo de un experto, alguien que los lleve de la mano. Y me refiero en este caso a un guía de turistas, a una operadora especializada, alguien que les pueda proveer de equipo, que les diga cómo llevar a cabo el protocolo de la actividad, pero sobre todo que los ayude a mitigar los riesgos. Por otro lado, el turista habitual que tiene ese gusto por la aventura, que frecuentemente cada vez que tiene oportunidad lo busca y está contactando a diferentes empresas que lo lleve a conocer diferentes áreas atractivas
para practicar algo en especial. Y el profesional, justamente aquellos que ya llevan el turismo de aventura en el corazón, que incluso ya participan en concursos, en torneos, se han especializado tanto que incluso pueden competir en alguna disciplina. Un ejemplo, se viene ahorita a la mente el cañonismo deportivo, por ejemplo, que compiten justamente en esa actividad, o el mismo paracaidismo, que también tiene algunas disciplinas importantes, que incluso aquí a lo mejor nos podemos relacionar ya con un turismo deportivo de aventura. Entonces, prácticamente este es parte de lo que implica el mundo del turismo de aventura como tal. Sin embargo, también tiene un tratamiento y una manera de llevar a cabo todo esto. Para ello existe una logística de viajes de aventura que todas las tour operadoras que se dedican a esto tienen que conocerlo de pies a cabeza. O en todo caso, aquellos viajeros que ya comentamos que son expertos son los que utilizan justamente esta logística como tal. Una de ellas, pues, es la lista de requerimientos básicos que se necesitan para llevar a cabo la experiencia, el valorar las condiciones en donde obviamente realizarán esta actividad, las especificaciones técnicas y administrativas que implica el hacer el viaje, cómo nos vamos a desplazar, algunos trámites que se pudieran hacer, como algún pasaporte, alguna visa, alguna vacuna, algún tipo de seguro, etcétera. Por otro lado, en una siguiente etapa de esta logística es al investigar el equipamiento según el desafío que implica el ambiente natural, porque no es lo mismo llevar a cabo una actividad en selva, en desierto, en montaña, en mar, en algún polo, en algún río. Hay equipamiento para cada lugar, para cada actividad, para cada ecosistema, y hay que investigar justamente esta parte. El quinto punto de esta logística de viajes de aventura, investigación y preparación de accesorios indispensables. Por un lado tenemos el equipamiento, pero por otro lado accesorios, que va en el mismo sentido. Y entre ellos, yo quiero destacar uno muy importante, que es el botiquín de primeros auxilios, que es parte fundamental en un viaje de turismo naturaleza. Y finalmente, el ponerse en forma. Ya habíamos comentado que implica una actividad física y en ocasiones, dependiendo del nivel de riesgo, dependiendo de la complejidad de la actividad, pues hay que también entrenar y hay que prepararnos para la expedición. E inclusive, desde un enfoque también administrativo, como ya comentábamos, donde relacionábamos el tema de la vacuna, aquí justamente tenemos también que considerar algunos temas de tiempos, con qué anticipación tendría que estar yo vacunado. Por último, en el caso del ecoturismo, el ecoturismo para quién está enfocado, quién busca el ecoturismo. Viajero que quiere conocer la naturaleza a profundidad y de una manera auténtica. Así de sencillo. Conocer la naturaleza de lleno, pero de una manera también auténtica. Muestran gusto o pasión por los entornos naturales para vivir experiencias en las cuales conocen los distintos ecosistemas a través de la interacción y observación con la finalidad recreativa y temática. Eso es lo que le llama al turista que busca justamente estas experiencias de ecoturismo. Los intereses de estos viajes radican en visitar la naturaleza de manera respetuosa, el conocer, el observar y experimentar en ecosistemas frágiles, el beneficiar económicamente para la conservación de la naturaleza, el experimentar estilos de vida de las localidades rurales visitadas, el aprender sobre la cultura y naturaleza del lugar del destino y, por último, el lograr vivir experiencias memorables respetando el medio ambiente y las culturas. Es decir, estos intereses o estos detalles son los que les apasiona, lo que los atrae justamente a estos aventureros del ecoturismo. Pero si se dan cuenta, tiene mucho que ver, nuevamente lo vuelvo a recalcar, el respeto a la naturaleza y a las mismas culturas. Ahora, algunos elementos también fundamentales del ecoturismo. Tiene que existir la recreación, como ya lo habíamos comentado, en ese espacio natural, la experiencia mediante la apreciación, o sea, es decir, la misma observación de las cosas es la experiencia que nos está generando el ecoturismo. Interés por el descubrimiento de fenómenos y comportamientos de la naturaleza, el apego a las prácticas sostenibles y sustentables, el medio ambiente en donde se lleva a cabo la interacción, el respeto por la naturaleza y la cultura, el que contribuya también a la conservación y al beneficio de las comunidades
Y también por último, pues esto también se basa en la responsabilidad y en la ética con el medio ambiente y la misma comunidad. Ahora, ¿cuáles son los tipos de turistas que buscan el ecoturismo, o mejor dicho, los ecoturistas? Los ecoturistas independientes, aquellos que se desplazan por sí solos a alguna área natural, alguna área natural protegida, por ejemplo, quiero ejemplificar, pero este tipo de ecoturistas independientes pueden ser estudiantes, donde el motivo del viaje, pues sí, también es aprender, es conocer, pero uno de los fines principales es la parte académica. No es tanto el querer visitar algún sitio, quizás por un tema de recreación como algo principal, sino que implica también alinearlo a un objetivo académico. Y estos viajes siempre son austeros por lo general y se busca que el costo sea lo menor posible. En el caso de los viajeros dependientes, como su nombre lo dice, dependientes, dependen del apoyo y del servicio de un especialista. Y en este caso yo me refiero a un guía de turistas, a una tour operadora especializada en el ecoturismo, que evidentemente nos va a facilitar un itinerario, cuáles son las recomendaciones, cuáles son los horarios, en qué nos vamos a mover, qué va a incluir la experiencia. Y nosotros como turistas nos vamos a dejar llevar justamente y nos vamos a dejar consentir justamente por esos especialistas que nos van a proveer las facilidades para crear una experiencia memorable. Y por último, los ecoturistas aficionados, así también como los turistas de aventura expertos. Aquí tenemos ecoturistas aficionados que se han especializado mucho en alguna actividad muy particular. Por ejemplo, los que avistan ballenas, que están siempre buscando algunos sitios en donde la migración de la misma ballena va marcando la pauta de los viajes. De igual manera, el que avista las aves, que, que se mueve de un destino a otro, monitoreando y admirando las aves de acuerdo a su proceso de migración. En fin, hay especialistas para cada actividad muy en lo particular. Y en ese sentido genera una especialización. En términos muy generales, el ecoturismo tiene principios y principios muy auténticos que estos los pone en la mesa la Sociedad Internacional del Ecoturismo en tres puntos importantes. Uno de ellos, reducir al mínimo los impactos negativos, tanto para el medio ambiente como para la comunidad. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta esta parte. Dos, construir respeto y conciencia, tanto ambiental como cultural. Desarrollar, en el punto 3, desarrollar experiencias positivas tanto para los turistas como para la población local. 4, generar beneficios financieros que sean directos para la conservación del lugar. 5, garantizar la obtención de recursos financieros y favorecer la participación en las decisiones comunitarias. 6, favorecer la sensibilidad hacia el clima, tanto político como ambiental y social de los lugares que se visitan. Y por último, apoyar como a los derechos humanos universales, como las leyes y normativas laborales del lugar. Son los 7 principios del ecoturismo que toda compañía debe de aplicar, que toda empresa debe de considerar, pero también de que todo viajero debe de conocer. El comportamiento que se debe de manejar en ese tipo de actividades tiene que ir alineado justamente a estos principios. Ahora, en el caso del turismo rural, son viajeros que son atraídos por el campo, otras zonas rurales de alto valor con experiencias vivenciales, en donde se pueden realizar actividades turísticas que sean respetuosas con el medio ambiente, con la cultura y la comunidad. Buscan reconectarse y relajarse de la rutina y lo urbano. Y de igual manera también, pues implica dentro de estas intenciones de viaje algunos intereses que se rescatan, como bien comentábamos, vivir experiencias en contacto con lo natural, el alejarnos justamente de la parte urbana, ¿no? El conocer y compartir vivencias culturales con los pobladores locales. O sea, es decir, interactuar, vivir con ellos un momento, conocer y conectarnos con ellos en un espacio. Relajarse en un espacio rural fuera del urbano, que también es parte de los objetivos de los viajeros. Alojarse en casas rurales, las cabañas y el camping. Es una manera también de disfrutar de las pernoctas en esos lugares y también el evitar el contacto con el turismo masivo. Solamente para recalcar en este último punto, el turismo de naturaleza no es masivo, son grupos reducidos y justamente hablamos de mitigar los impactos. Y aquí, bueno,
es uno de los temas también fundamentales. En el caso de la particularidad del turismo rural, pues también existe una oferta de servicios a escala reducida en armonía con la cultura, el medio ambiente y los recursos naturales, experiencias de convivencia e interacción con las comunidades rurales de forma respetuosa con la cultura local, su medio ambiente y ojo, también su patrimonio. Vivencias centradas en el conocimiento de expresiones sociales, culturales y productivas. Y por último, también la participación colectiva entre autoridades locales, la misma industria turística, los residentes y turistas en el desarrollo de la experiencia turística. Es decir, aquí participan todos. La comunidad es la que recibe, es la principal anfitriona de las experiencias, pero evidentemente necesita el apoyo de la industria turística para poder llevar a los viajeros a esos sitios. Esto es el mundo del turismo de naturaleza, donde se destaca la aventura, el ecoturismo, turismo rural. Ahora vamos a ir entrando un poquito más en materia en lo que refiere a la parte de producto. ¿Cuáles son esos componentes que tenemos que reflexionar en lo que respecta a los productos de ecoturismo y los productos también de aventura? Aquí en el caso del ecoturismo, la parte más importante dentro de lo que refiere al atractivo como tal es el sitio natural. El atractivo principal es la naturaleza. Entre más interesante sea la naturaleza, se puede destacar un producto ecoturístico impresionante. Y esto se puede considerar como el atractivo focal, la parte principal de las cosas. Hay algunos complementos conocidos como atractivos complementarios que pudiéramos integrar la visita a los museos, manifestaciones culturales e históricas, el folclore, realizaciones técnico-científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. A esto, fíjense bien, tenemos que sumarle la oferta derivada, es decir, aquí es donde entra justamente la parte administrativa, la parte de la logística, la parte operativa de la empresa, donde vamos a destacar el equipamiento, las instalaciones, la infraestructura, la superestructura, que aquí ya estamos hablando también del gobierno, el know-how turístico, que son los atractivos de apoyo. Yo puedo a lo mejor tener un espacio muy hermoso, muy bonito, pero quizás carezco de equipamiento. O a lo mejor tengo un equipamiento muy bueno, pero a lo mejor el lugar no es tan atractivo, el ambiente natural. Entonces aquí es donde tenemos que poner mucha atención para identificar los componentes del producto, tanto de la parte ecoturística o en todo caso ahorita en la parte de aventura que vamos a conocer. Pero esto nos ayuda eh, a priorizar e identificar la parte atractiva del producto. Ahora, desde la parte de los componentes de la aventura, prácticamente es el mismo escenario, pero el atractivo principal del producto es la práctica. Son las actividades que llevaremos a cabo en los espacios naturales. La naturaleza es el terreno de campo en donde nosotros vamos a vivir la experiencia, pero lo que nos va a mover es la actividad. Es decir, ¿en dónde me voy a aventar del paracaídas? La actividad es el paracaidismo, pero a lo mejor voy a ver desde lo alto una gran montaña, una gran laguna, la playa, el mar, algún buen río, algún lugar maravilloso. Pero la actividad es el paracaidismo. Ese es un río. Es la actividad la que te va a llevar, la que te va a mover, la que va a hacer que salgas de tu casa y te desplaces a un lugar. Y de igual manera, hay atractivos complementarios que nos van a ayudar a fortalecerlo. Y por otro lado, la oferta derivada, que aquí implica mucho el tema de las empresas o la profesionalización de las empresas en este sentido, el nivel de inversión también. Y algo también muy importante, y aquí yo quiero hacer una invitación a las secretarías de turismo. Si ustedes como destinos quieren que sus estados sean atractivos, quieren que sus estados realmente sean dignos de visitar, que la gente se maraville cada vez que los visita, tienen que apostarle justamente a esto, a pensar y cambiar el chip de una manera diferente para generar una superestructura importante, el capacitar y apoyar de manera constante y permanente a las empresas justamente de este segmento. Yo estoy seguro que en la medida en que sus acciones como gobierno apoyen proyectos de este tipo, enfocándonos al turismo y naturaleza, evidentemente
creo que le van a dar una fortaleza impresionante a sus destinos. Ahora, yo quiero hacer negocios, alguien quiere hacer negocios conmigo, yo quiero hacer negocios con todo mundo, yo quiero viajar, yo quiero reservar una experiencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que tener cuidado? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Con quién yo sí puedo vivir experiencias desde el punto de vista comercial, de negocios, o como desde la perspectiva de un turista, de un viajero? Solamente quiere vivir algo maravilloso. Entonces, hay que preguntarnos cómo elegir la operadora de aventura y ecoturismo para viajar, reservar y o hacer negocios. Y más aún que ocupamos mucho de ello. Tener mucho cuidado con quién hacemos grandes alianzas comerciales. Las empresas de turismo y naturaleza, fíjense bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Facilitar la guianza de las experiencias. Ojo, facilitar la guianza. Integrar a las personas afines al viaje o la actividad para generar las condiciones de diversión en condiciones seguras. Hablábamos todo el tiempo que son viajes recreativos, pero tienen que garantizar condiciones seguras. La otra, compartir logros. Sobre todo aquí se da más en el caso del turismo de aventura, pero también en el ecoturismo pasa algo muy importante. El celebrar ver una ballena saltando, el celebrar, admirar una gran especie, una flor, alguna planta, algún fenómeno natural impresionante. Promover el turismo responsable, como ya lo hemos visto, las empresas de turismo y naturaleza tienen la obligación moral y no solamente moral, también legal, porque hay una normativa de ser responsables. Pero a través del turismo tiene que compartirse este sentimiento de la responsabilidad, este valor de la responsabilidad también. Mitigar los riesgos y además coordinar la logística de la experiencia. Eso es lo que tiene que hacer una empresa de turismo de naturaleza. Ese es el expertise de ese tipo de empresas. Ahora, ¿cuáles son aquellas operadoras que pudiéramos considerar en lo que refiere al cumplimiento de las expectativas? O sea, es decir, ¿con quién puedo confiar para, para lograr ver lo que hemos comentado ahorita? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que pudiéramos considerar? Una, la trayectoria. Las empresas que tienen ya una trayectoria nos hablan de ellas, algunos reconocimientos, algunas experiencias que los ha ayudado a crecer. La verdad que los años nos hacen más fuertes. Entonces la empresa, su trayectoria nos puede decir algo significativo en ese sentido. La calidad de su equipamiento, los guías capacitados, la ética ambiental y cultural, las buenas prácticas con apego a la normatividad vigente. Si tú eres un empresario de turismo y naturaleza, hay que poner atención en esto, hay que enfocarnos justamente en estos temas fundamentales. Si eres una compañía que quiere comercializar experiencias a través de una empresa especializada en eso, también analízalo. Y yo como viajero, hay que poner también atención en esto, no solamente en las fotografías ni en la página bonita que tenemos, sino hay que profundizar. Ahora, ¿qué se debe de preguntar antes de reservar un viaje o una actividad? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Qué tenemos que cuestionar a la tour operadora de turismo y naturaleza? Para empezar, datos de la empresa, información formal de su constitución, si está legalmente establecida o no. Hay que evitar un posible fraude o alguna estafa. Hay que tener mucho cuidado en esto. Desde cuándo brinda los servicios, ya comentábamos sobre su trayectoria, si pertenece a una asociación o no. Es importante esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque las asociaciones son filtros de la misma industria. No todas las empresas pueden ser aceptadas en alguna asociación porque la misma asociación tiene lineamientos. Al menos las asociaciones que siempre buscan mantener su imagen y su reputación cuidan muchos estos detalles de los socios, quién integra a estos tipos de organismos. Tamaño de grupo y guías. ¿Con qué tamaño manejan en este caso los grupos? Entre más pequeños sean, pues obviamente generan un menor impacto ambiental. Hay que poner mucha atención en esto. Acuérdense, el turismo de naturaleza no es masivo. No podemos pensar en grupos, en cantidades grandes, porque existe un impacto y esta empresa no está mostrando la responsabilidad como compañía. Asignación de guías conforme al tamaño del grupo brinda mayor seguridad y atención.
Las actividades de alto riesgo o muy técnicas requieren de capacitación 1 a 1. Hay que poner también justamente atención en ello para evitar posibles accidentes. Las responsabilidades de los guías, hasta dónde pueden ser límites frente al grupo. Aquí tenemos responsabilidad todos, el viajero, la empresa y los mismos guías. ¿Cuáles son las responsabilidades del viajero, de la empresa como tal y obviamente de los guías? Hay que cuestionarlo. El itinerario y la seguridad. ¿Se tiene controlado el manejo de tiempos y actividades y trayectos en el itinerario? Hay que analizarlo. Las fechas y precios de los viajes son adecuados en función a las temporadas. No todo es posible llevarlo a cabo en cualquier parte del año. Hay que analizar también esta parte. El manejo adecuado de los protocolos de seguridad, incluyendo los sanitarios. Hoy en día agregamos algo más en materia de seguridad que se llama bioseguridad. Evidentemente la población cada vez está más confiada, sale un poco más, pero las empresas no tienen que confiarse, no tienen que relajar los protocolos sanitarios. Entonces, algo muy importante, tema de seguridad, pero también el tema de la bioseguridad es fundamental ya. Los guías cuentan con equipo adecuado y capacitados para la operación de servicios y contingencias. También hay que cuestionarlo. Ahora, por otro lado, productos y servicios incluidos. Especifica claramente lo que incluye el paquete, tour o la actividad en función al precio. Hay que tener también mucho cuidado para no llevarnos una sorpresa. Especifica si se requiere pagar por algún entrenamiento previo a ciertas actividades o uso de equipos. Esto se presta más para la aventura principalmente, que a veces se necesita un entrenamiento o una preparación física para algo o tener un conocimiento previo. Hay algunos ciertos riesgos o niveles que tenemos que ir adquiriendo para incrementar el riesgo también de la misma actividad. El turismo responsable, hay que preguntarnos también si sus prácticas protegen el medio ambiente, si respeta y contribuye económicamente a las culturas locales, si implementa prácticas en favor del medio ambiente desde sus procesos administrativos y operativos, si se preocupa por minimizar la contaminación, si genera empleo y propicia el consumo de productos locales a la comunidad, si participa en causas sociales, si promueve a los turistas un turismo sostenible, sustentable y regenerativo. Si se dan cuenta, el ser una tour operadora de turismo de naturaleza no es sencillo. No es como alguna otra empresa que quizás tiene un poquito más de observación en la parte administrativa o comercial. El turismo de naturaleza es muy delicado y se tiene que manejar con un tratamiento realmente muy particular. Por eso es que ocupamos alinearnos justamente a estos puntos para ser una mejor tour operadora, para ser un mejor guía de turistas, o si quiero hacer negocios, saber con quién tengo que hacer relaciones comerciales, alianzas estratégicas. Entonces, es importante analizarlo y reflexionar mucho en ese sentido. Ahorita estamos pasando, obviamente, pues por una situación que nos invita a analizar la manera en cómo promovemos, cómo difundimos, cómo compartimos los mensajes, cómo hacemos negocios, cómo viajamos. Eh, Como ya he comentado, el mercado se está relajando poco a poco, se está confiando conforme la población es vacunada y sale más. Sin embargo, hay unas tendencias muy marcadas, donde hay grupos o viajeros que viajan en grupos pequeños, con motivo obviamente de esparcimiento, viajan mucho en familia, nunca había estado tanto el reflexionar, el viajar en familia, el compartir con amigos. Entonces aquí puede haber nacer algunos productos realmente importantes orientados a la familia, orientados a los amigos. La reactivación del turismo naturaleza a nivel local, la gente empieza poco a poco a salir desde lo local y posteriormente muy pronto será lo internacional seguramente. Desde hacer contacto directo con la naturaleza, creo que nadie había experimentado tanto tiempo estar en casa y de una manera obligada prácticamente. Entonces, conectarte con la naturaleza parece ser que ha sido la mejor medicina de la población a nivel mundial. La empatía social y con el medio ambiente, evidentemente, cada vez la población pareciera que le da más importancia al tema ambiental y a través del turismo creo que puede ser un gran canal para educar a la población, a la sociedad, a través de las actividades turísticas.
mayor valoración de las experiencias que antes, ya lo comentábamos, el compartir y apoyar a las comunidades y la accesibilidad en torno a los precios. Hay gente que todavía no se recupera económicamente, entonces existe la posibilidad de adecuar algo importante para los que tienen de momento una poca accesibilidad para viajar. Pero en fin, esas son algunas tendencias, algunas ventajas y algunas necesidades propiamente del mercado que vale la pena analizar. Y para ir cerrando, justamente con todo lo que hemos venido compartiendo el día de hoy, hemos esperado este gran momento, este gran evento que es el Tianguis Turístico de Mérida 2021, para compartir con todos ustedes, con todo México, con todo el mundo, con toda la industria turística, un material que nos va a ayudar a conectar justamente con el turismo y naturaleza de esta maravillosa tierra llamada México, que viene siendo el directorio de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, con el que podemos en algún momento dado conectarnos con algún destino y con las empresas adecuadas, con las empresas responsables, con las empresas que están siempre preocupadas por el tema de la sostenibilidad principalmente, el cumplir con la norma, empresas que cuentan con seguros contra accidentes, empresas que son responsables, empresas que ven por la comunidad. La AMDABE tiene 3 principios importantes. Uno de ellos es la responsabilidad, la ética y el principio también de la comunidad. En la AMDABE somos una familia y como industria, como parte de ese gran segmento turístico que es el turismo de naturaleza, integra justamente a empresas que comparten esos principios. Y como bien comentaba al principio de la conferencia, hemos venido trabajando con una serie de información, con algunos proyectos de investigación que nos ha generado información realmente muy importante, que nos ha dado pauta para crear este documento. Es una presentación de la asociación para que cualquier empresa turística pueda conectarse, pueda vincularse, pueda hacer grandes negocios con cualquiera de estas empresas, en donde son de nuestra confianza como asociación, porque por algo son nuestros socios y están justamente promoviendo siempre el turismo naturaleza en sus destinos. Si ustedes tienen este documento en su mano, que ahorita vamos a compartirlo, van a poder darle clic a alguno de los correos electrónicos o las mismas páginas de internet o las fanpage de Facebook, los va a llevar justamente a vincularse. Les va a abrir el correo, les va a abrir la página web o en todo caso la página de Facebook. Ese es el consejo directivo que les presentamos y de igual manera a nuestros delegados en algunos de los estados que pueden ustedes tomar como referencia para hacer alguna alianza, algún trabajo interesante en coordinación en conjunto con la AMTABE. Estamos dispuestos a hacer equipo y fortalecer la propia industria. Aquí tenemos pues una relación de algunos de los socios por estados. Si tú eres alguna empresa de turismo y naturaleza que te interese formar parte de ello y cumples justamente con el tema de normatividad, bienvenido. Si eres una empresa que quiere comercializar México, este documento es para ti, porque obviamente vas a poder conectar con los principales y mejores proveedores de confianza de todo el país. Aquí tenemos algunos de los estados también, y obviamente pues las empresas en cada uno de los destinos. Y de esa manera tenemos pues un inventario realmente mucho muy interesante. A partir de este ejercicio, desarrollamos el primer inventario de turismo y naturaleza de México, a partir del trabajo de nuestros socios. Y de acuerdo a la clasificación, del lado izquierdo tenemos las actividades de aventura y las empresas de manera horizontal, quien te lleva a vivir experiencias de este tipo. Por ejemplo, si hablamos de buceo, pues aquí tenemos una compañía, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Hay varias compañías que te van a ofrecer justamente el buceo. Actividades de alta montaña, aquí tenemos también 6 empresas en la AMTABE, en diferentes partes de México que te van a llevar a vivir esta gran experiencia. El paddleboard, por ejemplo, el surf, en fin, esas son algunas de las actividades de aventura que de momento tenemos inventariadas 28. Ojalá puedan ser más. Pero si alguien nos pregunta qué ofrece México en materia de turismo de aventura,
podemos decir que a través del AMTAVE hay 28 actividades. En ecoturismo están documentadas 18. De igual manera, de acuerdo a la clasificación, tenemos del lado izquierdo las actividades de ecoturismo, las empresas que te llevan a vivir las experiencias, y por último también el turismo rural. Actividades del turismo rural como algunos tours culturales, actividades de agroturismo, fotografía rural, en fin, tenemos 10 actividades inventariadas. Si se dan cuenta, México es extraordinario. México tiene muchas cosas realmente significativas que nos va a ayudar justamente a promoverlo de una manera ordenada a través de la reflexión y el manejo de toda esta información, pero sobre todo a través de las buenas prácticas. Entonces, hagan uso de este directorio visualizándolo como una herramienta para conectarse con las empresas que te van a llevar a cabo, te van a facilitar los servicios de manera responsable. Y bueno, para poder hacer de cierta manera uso de este directorio, para poder tenerlo, yo los invito a que lo puedan descargar a través de este mismo QR. Lo van a poder tener en sus dispositivos y les sugiero que lo guarden de tal manera que siempre lo hagan suyo. Este documento se va a actualizar obviamente conforme cada año. Este es el directorio de las empresas AMTAVE 2021. Seguramente en el 2022 habrán empresas nuevas que se sumen justamente a este esfuerzo de promover México de una manera diferente, de una manera auténtica a través del directorio. Y por último, también yo quiero invitarlos a que conozcan el nuevo sitio web. Estamos estrenando una página web desde hace un par de días prácticamente. La AMTAVE estrena un sitio muy bonito en donde también el mismo directorio oficial de empresas AMTAVE lo pueden descargar justamente de nuestro sitio web. También conectarse con alguna empresa, conocer al consejo directivo, conocer algunos temas de interés o en todo caso acercarse a la asociación para sumar esfuerzos en alguna iniciativa que ustedes consideren pertinente. Y por último, quiero cerrar esta participación con uno de los videos que hemos preparado también para ustedes a través de una galería fotográfica que nuestros socios nos han facilitado y que podamos mostrar un poquito de lo que tiene la AMTAVE a través de las empresas que la conforman. Bueno, pues no nos queda más que agradecer este espacio para todos aquellos que han sido parte de este gran esfuerzo, este tianguis turístico de Mérida 2021. Felicidades, enhorabuena a todos. Y de igual manera quiero enviar una felicitación por esa colaboración, esa disposición de trabajar fuertemente a cada uno de los socios que conforman la AMTAVE para que podamos hacer posibles grandes proyectos, grandes iniciativas y sobre todo también sumarse a aquellas empresas
que cumple con la normatividad para que cada vez el turismo de naturaleza sea algo más sólido, más fuerte en nuestro país. Todos los intermediarios, agentes de viajes, empresas mayoristas, acérquense a la AMTAVE, seguramente van a tener eh, resultados realmente significativos, satisfacciones muy grandes, muy importantes, muy amenas con los mismos socios que la conforman. Enhorabuena, que la pasen bien, disfruten mucho este gran evento. Mucho éxito.